Hola a todos, mi nombre es Yerica Chacón, estudiante de la Cátedra Tributario 1 de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y en este video estaré analizando las diferencias que se encuentran entre el Código Orgánico Tributario del año 2014, que luego fue derogado, y se estableció el Código Orgánico Tributario del 2020. También definiré los ilícitos tributarios que se exponen en este código y la clasificación de los contribuyentes que hace el Sistema Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, así como los deberes formales que estos contribuyentes deben cumplir. Empecemos con las diferencias principales que se encuentran entre los códigos orgánicos tributarios del año 2014 y del 2020. Ya desde el artículo número 3 se ve el primer cambio, que es sobre la unidad tributaria que será tomada para el pago de impuestos o sanciones que se impongan. Para el código del 2014 se ve que para los tributos anuales la unidad tributaria aplicable es aquella que haya estado en vigencia por al menos 183 días continuos, mientras que en el código del año 2020 se dice que la unidad tributaria aplicable será la que esté vigente en el momento del cierre del ejercicio. También sobre el ajuste anual de la unidad tributaria, en el código del año 2014 se decía que el ajuste se debía hacer dentro de los primeros 15 días del mes de febrero, mientras que en el del año 2020 no queda especificado en qué periodo se ajustará esta unidad. Para el control del ajuste de la unidad tributaria, también en el artículo número 131, se ve que en el año 2014 se encargaba a la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, mientras que en el del 2020 se concede este poder al presidente de la Nación. Teniendo en cuenta que también se pueden hacer exoneraciones de estos tributos a ciertos contribuyentes, se ve un cambio en el artículo número 75 con respecto al límite temporal de estas exoneraciones. En el del año 2014, el límite eran 5 años prorrogables por un periodo de tiempo igual, mientras que para el del 2020 el límite es 1 año y la prórroga también es de solamente 1 año. Más adelante, en el artículo número 77, también se habla de los efectos que tiene la exoneración de estos, incentivos que se le daban a ciertos contribuyentes. En el del año 2014 se decía que en caso de derogatoria o modificación del beneficio que se hubiese obtenido, se mantenía el beneficio hasta completarse el término original de su vigencia, mientras que en el del 2020 esto fue anulado. También cambió la unidad que se toma en cuenta para las sanciones que se deben cumplir de acuerdo a los ilícitos tributarios que se exponen en el código. Esto aparece en los artículos número 91 y 92. En el año 2014 las multas se expresaban en unidades tributarias y su valor era el vigente al momento de que el contribuyente pagara su multa, mientras que en el 2020 se ve que las multas se expresan en el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor o MMB publicada por el Banco Central de Venezuela. Otro de los principales cambios se ve en el artículo número 146, de acuerdo a la moneda de pago de las multas. En el año 2014 permitía establecer supuestos por medio de los cuales la ley creadora de tributo o el Ejecutivo Nacional podía admitir pagos en monedas extranjeras. En el año 2020 dice que las multas serán pagadas en bolívares con ciertas excepciones que establezca el Banco Central a requerimiento del ministerio que corresponda, entre otras diferencias que se encuentran a lo largo de ambos códigos. En Venezuela, los ilícitos tributarios son aquellas acciones u omisiones violatorias de las normas que sean establecidas en el país en materia tributaria. Sin embargo, se deja libre de cualquier multa o sanción al autor del ilícito en caso de que fallezca, quite responsabilidad a otras personas que hayan participado, la amnistía que pueda otorgar algún ente legal del país o la prescripción u otras causas que se contemplan también en el Código Orgánico Tributario. Se contemplan diferentes tipos de ilícitos tributarios dependiendo del fin que se sancione con estos. En el artículo número 99 se establece que son aquellos que se producen al omitir uno de los deberes que se enlistan en ellos. Estos deberes serían inscribirse en los registros exigidos, emitir o exigir comprobantes, llevar libros o registros contables o especiales, presentar declaraciones y comunicaciones, permitir el control de la administración tributaria, informar y comparecer ante la misma y acatar las órdenes de la administración tributaria. Dependiendo del ilícito que se haya cometido, las sanciones pueden ir
desde la clausura del local de 2 a 90 días, el pago de una multa que será calculada de acuerdo a lo que se haya establecido en la ley y multiplicada por el tipo de cambio de la moneda de mayor valor que esté vigente en el momento. La sanción de clausura puede llegar a aplicarse a diferentes sucursales que tenga el sujeto pasivo, así como también extenderse por más días o hasta que el sujeto cumpla con su deber. En el artículo número 108 se declara que el incumplimiento de cualquier otro deber formal sin sanción específica, establecido en las leyes y demás normas de carácter tributario, será sancionado con multa del equivalente a 100 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela. También están los ilícitos tributarios materiales. Estos se establecen en el artículo 109 como el retraso u omisión en el pago de tributos o de sus porciones, el retraso u omisión en el pago de anticipos, el incumplimiento de la obligación de retener o percibir y la obtención de devoluciones indebidas, así como también comercializar o expender en el territorio nacional especies agravadas destinadas a la exportación o importadas para el consumo del régimen aduanero territorial que corresponda, o comercializar con especies gravadas a establecimientos o personas no autorizadas para su expendio. Estos son sancionados con el cobro de un porcentaje de la deuda original, según corresponda, de acuerdo a la cantidad de días que lleve el retraso del pago, llegando hasta el 150% de la deuda original en caso de retraso u omisión de pagos de tributos, 300% para quien cause una disminución ilegítima de los ingresos tributarios. Para los reintegros indebidos, la deuda puede ascender de 100 a 500% de acuerdo a las cantidades obtenidas. Ahora, por la comercialización de las especies que no le correspondan, la multa será impuesta de acuerdo a qué especie es la que está comercializando. Finalmente están los ilícitos tributarios penales, que según el artículo 118 se corresponden con la defraudación tributaria, la falta de enteramiento de anticipos por parte de los agentes de retención o percepción, la insolvencia fraudulenta con fines tributarios, la instigación pública al incumplimiento de la normativa tributaria, la divulgación y uso de la información confidencial. Estos se pueden sancionar con pena de prisión. Según sea el caso, están exceptuados aquellos responsables que admitan los hechos y hagan pago de la multa que corresponde de acuerdo a la ley. Esto en caso de que no sea una reincidencia. La pena de prisión puede ir de los 6 meses a los 7 años, dependiendo de qué ilícito sea el que se haya cometido. Vale resaltar también un par de artículos en los que se expone cuál será la sanción o la multa que le corresponderá a los coautores de un hecho o a las personas que inciten a otras a cometer un ilícito tributario. Estos son el artículo 126 que dice: se aplicará la misma sanción que al autor principal del ilícito sin perjuicio de la graduación de la sanción que corresponda a los coautores que tomaren parte en la ejecución del ilícito. Y el artículo número 127 que dice: se aplicará la misma sanción que al autor principal del ilícito disminuido de 2/3 partes de la mitad, sin perjuicio de la graduación de la sanción que corresponda a los instigadores que impulsen, sugieran o induzcan a otro a cometer el ilícito o refuercen su resolución. Esto es por parte de los ilícitos tributarios que pueden cometerse. Ahora vamos a ver cuál es la clasificación que les da el CENIAT a los contribuyentes. Según el decreto de rango, valor y fuerza de ley del Código Orgánico Tributario que fue emitido en el año 2020, se realiza la clasificación de los contribuyentes que pueden encontrarse en este ámbito. Estos son ordinarios. Según el artículo número 5, son los importadores habituales de bienes, los industriales, los comerciantes, los prestadores habituales de servicio y, en general, toda persona natural o jurídica que, como parte de su giro, objeto u ocupación, realice las actividades, negocios jurídicos u operaciones que constituyen los hechos imponibles que se establecen en esta ley. En otras palabras, son todas aquellas personas que realicen compra-venta de bienes muebles o preste servicios que se consideren gravados por el impuesto. Contribuyentes ocasionales. Son aquellos importadores no habituales de bienes muebles que son para uso propio, no con intenciones de comercio, y no necesita cumplir con todas las obligaciones que tienen los contribuyentes ordinarios en cuanto a la documentación se refiere. Contribuyentes formales. Son los sujetos que realizan exclusivamente actividades u operaciones exentas
o exoneradas del impuesto al valor agregado. Es decir, que son sujetos que sí hacen operaciones de compra-venta de bienes muebles o servicios que sí constituyen los hechos imponibles del impuesto, pero que por ley están exonerados de hacer el pago del mismo. Contribuyentes especiales. Esta es una categoría que puede alcanzar alguno de los contribuyentes, puede ser una persona natural o persona jurídica, que reciben esta calificación por parte de la Administración Tributaria por superar los niveles de ingresos establecidos por el SENIAT. Sin embargo, no es un proceso automático, sino que el contribuyente tiene que ser informado previo al cambio de clasificación. Eso de acuerdo al tipo de contribuyentes que puede encontrarse. Ahora veamos los deberes formales que deben cumplir. En el artículo número 145 del Código Orgánico Tributario se establece que los contribuyentes están obligados a cumplir con los deberes formales relativos a las tareas de fiscalización e investigación que realice la Administración Tributaria. Y también se enlistan los más importantes. Estos son: cuando sea requerido por las leyes o reglamentos, debe llevar en forma debida y oportuna los libros y registros especiales conforme a las normas legales y los principios de contabilidad generalmente aceptados, referentes a actividades y operaciones que se vinculen a la tributación y mantenerlos en el domicilio o establecimiento del contribuyente. Inscribirse en los registros pertinentes aportando los datos necesarios y comunicando oportunamente sus modificaciones. Colocar el número de inscripción en los documentos, declaraciones y en las actuaciones ante la Administración Tributaria o en los demás casos en que se exija hacerlo. Solicitar a la autoridad que corresponda permisos previos a la habilitación de locales. Presentar dentro del plazo fijado las declaraciones que corresponden. Por otro lado, emitir los documentos exigidos por las leyes tributarias especiales, cumpliendo con los requisitos y formalidades en ellas requeridos. Exhibir y conservar en forma ordenada, mientras el tributo no esté prescrito, los libros de comercio, los libros y registros especiales, los documentos y antecedentes de las operaciones o situaciones que constituyan hechos imponibles. Contribuir con los funcionarios autorizados en la realización de las inspecciones y fiscalizaciones en cualquier lugar. Establecimientos comerciales o industriales, oficinas, depósitos, buques, aeronaves y otros medios de transporte. Exhibir en las oficinas o ante los funcionarios autorizados las declaraciones, informes, documentos, comprobantes de legítima procedencia de mercancías relacionadas con hechos imponibles y realizar también las aclaraciones que les fueran solicitadas. Comunicar cualquier cambio en la situación que pueda dar lugar a la alteración de su responsabilidad tributaria, especialmente cuando se trate del inicio o término de las actividades del contribuyente. Comparecer a las oficinas de la Administración Tributaria cuando su presencia sea requerida. Dar cumplimiento a las resoluciones, órdenes, providencias y demás decisiones dictadas por los órganos y autoridades tributarias debidamente notificadas. Para finalizar, me gustaría resaltar la importancia que tiene el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos que sean establecidos en un país de acuerdo a los tributos que deben entregarse. Recordando que estos son montos que se le dan al Estado para contribuir en el financiamiento de los gastos públicos, en beneficio de toda la sociedad. Si bien los tributos son dados bajo coacción, es responsabilidad de todos contribuir con el desarrollo de la sociedad, y por esto mismo es que el Estado debe garantizar que las personas que estén calificadas para darlos lo hagan en el momento debido. Se dice que son dados bajo coacción porque implica sanciones el no entregarlos bajo las normativas que hayan sido establecidas en el país. Además, que para que la distribución de los tributos sea de manera equitativa, se hace clasificación de los contribuyentes de acuerdo al monto que puedan entregar. Esto ha sido todo. Muchas gracias.